Bueno, me tomé la libertad de hablar precisamente de este tema que lo he escuchado en diferentes partes, en diferentes plataformas también del internet y siempre me ha parecido interesante, nomás que a veces hay otros temas, hay otros textos que amplían mucho en cuanto a veces el mismo la misma carta, el mismo texto nos provee de los puntos a tratar, como en la mañana que vieron en el tema de a los hebreos, ¿no? Precisamente cuando el tema es precisamente acerca del reposo de Dios como promesa, ¿verdad? Y ustedes vieron ahí cómo estaba desglosado cuando dice temamos, procuremos y acerquémonos, ¿no? Ahí está. A eso se le llama un sermón o una predicación expositiva, en el sentido de que ahí están los puntos. No tienes que ir a otras partes. Ahí están los puntos, ¿ok? Entonces, bueno, así también en este texto, hermanos, nos encontramos precisamente con los mismos temas o subtemas que el mismo Espíritu Santo nos provee para que nosotros podamos entender tanto la importancia en cuanto al hecho de permanecer unidos en el Espíritu de nuestro Dios. Y de esta manera también identificarnos como Iglesia de Cristo al estar unida en el Espíritu Santo. Y que no solamente, hermanos, nosotros como cristianos podamos nosotros comprobar, verificar que realmente estamos en el Espíritu de Dios, que realmente somos parte de la iglesia del Señor, sino que también mucha gente, hermanos, conozca esto, ¿ok? Entonces, cuando a veces nosotros hablamos de la iglesia de Cristo, que por ejemplo a mí cuando me preguntan o cuando entro en conversación con alguno de mis compañeros, y, tú eres pastor, le digo, no, yo soy ministro. ¿Es igual? No, no es igual. Entonces ya tengo que explicarle la diferencia entre lo que es un ministro y lo que es un pastor, ¿no? Y por eso le digo, tengan mucho cuidado. Si aquel que se dice que es pastor y tiene como 30 años, no sabe, no tiene ni idea de lo que está diciendo. ¿Okay? No tiene ni idea de lo que está diciendo. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente la palabra pastor, anciano, anciano es lo mismo. Y la palabra anciano, que en el griego es presbútero, significa una persona de edad avanzada. Para que una persona pueda ser un pastor o un anciano o un obispo, aunque tiene que ser una persona que se acerque a los 50 o que rebase ya los 50. Pero una persona de 30 años no tiene ni idea de lo que es ni siquiera su propia vida. ¿Okay? Entonces, y es por eso que nosotros, al tener ya un conocimiento básico, o más allá de lo básico, podemos nosotros hablar de la iglesia de Cristo. Y estar, no solamente hablar de, sino estar completamente persuadidos, convencidos de lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. En Efesios capítulo 4, nos dice la palabra de nuestro Dios, en Efesios capítulo 4, ahorita vamos a hablar un poco del trasfondo de esta carta y también de Éfeso, ¿ok? Un leve, puesto que no vamos a estudiar toda la epístola, pero vamos a hablar un poco en cuanto a ello. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí, hermanos. ¿Ok? Bien,
como le decíamos, el propósito de este estudio, hermanos, es precisamente que nosotros como iglesia del Señor podamos precisamente cumplir fielmente con el propósito eterno de nuestro Dios, dado a que el tema central de esta epístola, hermanos, es precisamente, si lo quiere apuntar o trate de memorizárselo, el tema central de esta epístola es la iglesia de Cristo dentro del propósito eterno de Dios. Okay. Es decir, uno de los propósitos eternos de Dios era y es su iglesia, la iglesia de su Hijo, okay, la iglesia de Cristo. Lo vuelvo a repetir, okay. El propósito eterno de Dios es la iglesia de Cristo. Porque el mismo texto en Efesios capítulo 3 nos dice del versículo del 8 en adelante, Efesios capítulo 3, versículo del 8 en adelante, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar, dice, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y mira el versículo 10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme, el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Okay. Es decir, hermanos, este misterio que ya fue revelado precisamente, que ya fue revelado a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su evangelio, okay. Dice, y de aclarar a todos cuál sea precisamente cuando dice la dispensación, el tiempo que venía a ser cumplido, y que precisamente, hermanos, estaba ya en acción. Cuando dice para que la multiforme, cuando se habla de múltiple, se habla de diversas, de muchas y diversas formas, okay. De muchas y diferentes formas que hay para precisamente revelar, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio, fíjese muy bien, el enorme compromiso que usted y yo tenemos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer, revelada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahí la palabra celestiales, hermanos, que en el griego es epouranios, así como se oye, epouranios, se refiere a lo que es entre el cielo y la tierra. Okay. En este lugar, entre el cielo y la tierra. Entonces, y ciertamente cuando se refiere entre este espacio, obviamente que no solamente entre el ámbito humano, sino que también entre el ámbito o entre el lugar de los seres espirituales. Entre nosotros, los humanos, como también podríamos decirnos, ¿quiénes son esos seres angelicales? Pues son los ángeles de nuestro Dios. Okay. Un ejemplo, como lo hemos hablado anteriormente, acerca de cómo es que, de hecho el apóstol Pedro decía en su epístola, cosa que los ángeles anhelaban mirar, okay, deseaban ver, es decir, que ellos conocían el plan de Dios. Y cuando dicen que anhelaban, es decir, que estaban ansiosos por ver esta obra de nuestro Dios ya efectuada
hecha. ¿Okay? Pero que ellos no podían intervenir en una forma directa, sino indirecta. Por eso cuando vemos en el caso, hermanos, en el primer caso del eunuco, cuando el ángel del Señor le dijo a Felipe, acércate a ese carro y háblale. ¿Okay? Ve al camino que desciende de Damasco y vendrá un hombre, acércate y háblale. Y decíamos, ¿por qué el ángel no fue él y le habló? ¿Por qué no fue mejor el ángel y le haya hablado? Hubiera sido mucho más convincente. No podía hacerlo, no le era permitido. Pero sí intervenían en una forma indirecta. Ve y háblale. ¿Qué pasó con Cornelio? El ángel del Señor también se le apareció, le dijo, mira Cornelio, tus limosnas, tus oraciones y lo que has hecho, bueno, delante de Dios, ha sido tomado en cuenta por Dios, pero es necesario que hagas algo. Envía hombres a Jope y haz venir a un hombre llamado Simón, que vive en la casa de un curtidor. ¿Por qué no le dijo al ángel de una vez? También, ¿por qué no se lo dijo? Porque no estaba autorizado, pero de alguna manera está involucrado indirectamente en la obra de nuestro Dios. ¿Le expliqué bien, hermanos? Okay. Entonces ellos también estaban interviniendo. O sea, prácticamente entre seres celestiales y entre humanos estamos nosotros revelando la enorme sabiduría de nuestro Dios. Okay. Y qué importante, precisamente. Por eso hace referencia al propósito eterno de Dios que Dios tenía para con la iglesia, okay, de su Hijo, para con su pueblo también, que al final de cuentas somos su pueblo. Por eso cuando logremos cumplir el objetivo, cuando logremos cumplir con el propósito eterno como iglesia del Señor, hermanos, podamos darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Fíjense que hay hombres en un mundo denominacionalista, hermanos. Sabemos bien que la iglesia no es denominacional. La iglesia de Cristo es simple y sencillamente la iglesia de Cristo. No pertenece a ninguna denominación, ni es ninguna de las otras denominaciones. Aunque algunos nos digan, ustedes salieron de los campbellistas, que los Campbell inventaron la iglesia de Cristo, que en el año quién sabe qué. No es cierto. La iglesia de Cristo siempre ha existido. ¿Okay? Más que obviamente que en aquel tiempo, hermano, no había tanta difusión como hoy en día, como la radio, la televisión, que ahora pues ya el internet y todo eso. En aquel tiempo no había, muy apenas había imprenta, ¿ok? Pero aún todavía ni cuando existía la imprenta. La iglesia siempre ha existido, ¿ok? Siempre ha existido, hermano, desde el día del Pentecostés siempre ha existido. Entonces no es de que la inventaron o la restauraron los campbelistas, nada de eso, ¿ok? Pero dicho esto, de paso, muchas denominaciones pretenden glorificar a nuestro Dios, se esfuerzan, se esmeran en servir a nuestro Dios, hermanos, pero lamentablemente, tristemente, no están dentro del propósito eterno de nuestro Dios. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que dice, para aclarar este punto, qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo más bien en Juan capítulo 15? Juan capítulo 15. Juan 15, versículo del 1 en adelante. En el Evangelio del Señor, Juan capítulo 15, versículo del 1 en adelante, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre, dice, es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice el Señor? Nada podéis hacer. ¿Okay? Nuestro Señor Jesucristo
hablando con sus discípulos. No está hablando con nadie más, no está hablando con algunos otros religiosos, creyentes, porque a veces leen y toman eso para sí mismos. No. El Señor, cuando dijo estas palabras, se las estaba diciendo especialmente y únicamente a sus discípulos. Y es por eso que recordemos que en aquel tiempo la vid, hermanos, por ser una planta de uvas, ¿ok? Sus enramadas y todo eso, lo que conlleva todo eso. La vid, hermanos, era un símbolo, llegó a considerarse como un símbolo de prosperidad en aquel tiempo. Y bueno, en aquel tiempo, hermanos, era un negocio como muy lucrativo, como lo que es el sembrar maíz, el sembrar calabazas, el sembrar, etcétera, todo eso. ¿Okay? Parte de la agricultura en aquellos países, hermanos, también la vid, tener uvas era también algo muy productivo. Okay, y en muchas partes había. Por eso se llegó a considerar, tanto la hoja también, se llegó a considerar como un símbolo de prosperidad. Y de hecho, que algunas historias seculares dicen, no me lo crea a mí, pero hay historias seculares que dicen que en parte de las sinagogas también se ponía como una hoja. Como símbolo de prosperidad. Donde hay prosperidad está Dios. O sea que de alguna manera están representando que la prosperidad de Dios, ¿me explico? Que Dios está ahí. ¿Okay? Y bueno, en gran parte en aquel tiempo, hermanos, el pueblo judío, ciertamente algunos, no todos se esmeraban en las cosas de Dios, no todos temían a nuestro Dios, pero los que sí procuraban a Dios, los que sí buscaban a nuestro Dios, hermanos, se reunían, tenían sus reuniones también, ¿ok? Y de alguna manera estaban en busca, como a una mujer de Samaria, ¿se acuerdan? Cuando el Señor una vez que le descubre su vida y todo, y esta mujer dice, sé que ha de venir el Mesías, lo estamos esperando. ¿Okay? Lo estamos esperando. En Juan capítulo 4, y el Señor le dijo, yo soy el Mesías, con el que estás hablando, mujer. Y esta mujer aceptó eso porque anteriormente a esta mujer el Señor le había revelado todo cuanto su vida pasada. 5 maridos has tenido y con el que estás no es tu marido. Has sufrido mucho en esto, en aquello y lo otro. Habló, le descubrió tanto su vida pasada como su vida presente. Y cuando el Señor le dijo, yo soy el Mesías, esta mujer no dudó en lo absoluto, porque ya sabía que la persona con la que estaba dialogando, hermanos, era más que un profeta. Entonces, y es por eso que en aquel tiempo ciertamente muchos del pueblo judío esperaban al Señor también. ¿Okay? Pero el Señor cuando nos dice, yo soy la vid verdadera, el por qué es necesario decir la vid verdadera. Porque habían religiones, hermanos, ya en aquel tiempo, aunque habían grupos que no representaban a Dios, que no buscaban a Dios. Acordémonos que aún los mismos ancianos del pueblo de Israel, a los cuales el Señor le dijo ya en Mateo capítulo 15, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pero le dijo hipócritas. Hipócritas. No estaban representando a Dios, estaban lejos de hacerlo. Pero precisamente, hermanos, ciertamente para ser parte del proyecto nuestro Dios, del propósito de nuestro Dios, como aquí mismo el Señor nos lo decía, permaneced en mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él es el que puso la semilla. Él es el que trabajó en la tierra. Él es el que produjo todo esto. Él es el que ha creado todo esto, dándole la honra y la gloria a su Padre, hermanos. Y es por eso que ahora cada uno de nosotros somos parte de esa hermosa semilla que es el Evangelio del Señor. Por eso, dentro de la información básica de la iglesia de Cristo en Éfeso, de hecho, mire la palabra Éfeso,
significa en su contexto más original del griego, implica que es deseable. Eso es lo que significa Éfeso, en acento en la E, Éfeso, deseable o permitido. ¿Okay? Literalmente significa deseable o permitido. Pero también, hermanos, después se le atribuyó ese término de la ciudad de la diosa madre. La ciudad de la diosa madre. ¿Por qué razón? Recordemos allá en Hechos, en el capítulo 19, cómo fue que surgió precisamente. ¿Quién era esa diosa madre? En Hechos capítulo 19, del versículo del 24, Hechos 19, versículo 24, dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los varones del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. En Hechos capítulo 19, versículo 25. Versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, convenciéndolos, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pues por supuesto que no, hombre. ¿Cómo van a ser dioses? Okay. Bueno, sigamos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Esa es la diosa madre, la diosa de la fertilidad. Cuando a veces se festeja, hermanos, ¿cuándo es el día ese el día de la coneja? ¿Verdad? Y uno dice el día de la coneja, ¿cómo se le dice el otro término? El Easter, ¿verdad? Easter. Es el nombre de una diosa. Y uno dice, a veces cuando estaba más, aunque sigo siendo ignorante, me falta mucho por aprender, honestamente. Pero cuando no sabía menos, decía, oye, ¿qué tiene que ver esto? La coneja con un huevo. La coneja no pone huevos. Tiene conejitos y tiene muchos. Pero huevos no pone huevos. Huevos pone la gallina. ¿Quién fue el primero? ¿El huevo o la gallina? No, se va a meter en eso. ¿Ok? Pero en sí, ¿cómo relacionas precisamente? Pues es que no, la idea, hermanos, de esa festividad no quiere decir que los huevos son de la coneja, sino simplemente que son símbolos de fertilidad, símbolos de vida. La coneja, cuando tiene conejos, tiene muchos conejitos. ¿Okay? ¿Y qué es el huevo? Es vida, porque ahí dentro está un pollito. ¿Okay? Son elementos, hermanos, que representan la fertilidad y la vida, como cuando nosotros participamos del pan y del jugo, que son elementos simbólicos que representan tanto el cuerpo del Señor como su sangre. ¿Okay? ¿Cómo es que a veces adoptan otras cosas con otras, ¿cómo se le dice? Deidades paganas, ¿no? ¿Verdad? Que lo quieren relacionar con el Señor. Bueno, así era esta mujer. Bueno, esta diosa inventada por los hombres, ¿no? Okay. Bien, la iglesia de Cristo, hermanos, ciertamente tuvo su origen en el segundo viaje evangélico del apóstol Pablo. Precisamente allí, en Hechos capítulo 19, cuando se encontró con dos que no habían sido bautizados, que se habían bautizado solamente en el bautismo de Juan. Y ahí Pablo se quedó un tiempo. Ahí usted puede verlo, okay, en Hechos capítulo 19, cómo fue que inició la iglesia de Cristo precisamente en Éfeso. Okay. Bueno, ¿qué otra cosa les iba a decir? Ahora bien, déjame decirle, cuando nosotros escuchamos, hermanos,
que nosotros que somos la iglesia de Cristo y que venimos a ser parte del propósito eterno de nuestro Dios, somos parte de un propósito, de una idea, ¿okay?, que se concibió, hermanos, que dio inicio, a eso me refiero, en la mente de Dios. Que nació en la mente misma de nuestro Dios. ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimiento nos provoca esto, hermanos? Y es que debemos de manifestar algo, hermanos, puesto que si en realidad creemos, si en realidad estamos completamente persuadidos, convencidos de lo que hemos aceptado, de lo que hemos recibido, hermanos, tenemos que entonces expresar o manifestar estos sentimientos provocados por la palabra de nuestro Dios. Pablo decía en Filipenses: yo estoy plenamente convencido en quién he creído, a quién he depositado mi vida, a quién he depositado mi voluntad. Anteriormente usted y yo, hermanos, teníamos ese libre albedrío, la libertad de poder elegir, de poder decidir qué hacíamos y qué no hacíamos. Y por tener eso, hermanos, andábamos convirtiendo nuestra vida en un desastre, mi hermano. Como hoy en día, ¿verdad?, que promueven eso, que tienen libertad. Es mi cuerpo y yo sé lo que hago con mi cuerpo. Y si yo no quiero este bebé, que lo saquen en pedazos. El aborto. Es mi cuerpo. Sí, es tu cuerpo. Pero ¿y qué del cuerpo que llevas adentro? ¿Y qué de los derechos de ese bebé? Si fue concebido por otros medios, por otros recursos, es decir, que fuiste violada, ultrajada, etcétera, y no lo quieres, está bien, consérvalo. Una vez que nazca, dalo en adopción. Pero ¿por qué quitarle la vida? Sé que es un tema muy crudo, sé que es un tema muy complicado, hermanos, el hablar del aborto. Y hay que tener una enorme responsabilidad y lo más que se pueda en cuanto a información en cuanto a este tema, para precisamente no lastimar conciencias, pero es decir, tratar de decir la verdad, pero con amor. ¿Okay? Pero al punto donde voy es cuando usted se toma el derecho de tener la libertad de elegir, de decidir por usted mismo. Muchas veces esa libertad lo conduce a cosas terribles y peores, hermanos. La maldad en el hombre, hermanos, a veces no tiene límite. El hombre ha llegado a hacer cosas tan atroces, tan terribles, hermanos, que hasta a veces Dios se queda sorprendido. ¡Wow! Increíble. Jamás me imaginé que estos llegaran a hacer esto. Como en el caso del pueblo, cuando se convirtió al paganismo, hermanos. Cuando Dios decía, van a destruir, y van a entrar y van a destruir a todos. No era porque Dios fuese un Dios cruel e injusto, hermanos, sino que en ese lugar había tanta indecencia, tanta inmoralidad, tanta perversación, que hacían cosas tan terribles, hermanos, que la raíz de la maldad era tan profunda, hermanos, que era imposible. Que solamente, hermanos, es como cuando una planta, hermanos, es mala y contagia a las otras. ¿Qué hay que hacer? Usted la corta. Si la poda, va a crecer más. Va a crecer más, ¿ok? Y le va a hacer más daño a las plantas que están alrededor. ¿Qué hay que hacerla? De raíz. Sacarla por completo. ¿Ok? Así hace nuestro Dios, hermanos. Terminar
la maldad desde la raíz. Por eso el Señor nos dice en Mateo capítulo 5, porque del corazón salen todos los malos pensamientos. Okay. Una vez que nosotros los convertimos al Señor, hermano, nosotros ya no tenemos ese libre albedrío, esa libertad de elegir por nosotros mismos. Porque, ¿qué es lo que decía Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20? Gálatas capítulo 2, versículo 20 al 22 parece, o 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué significa eso, Pablo? Que ahora yo ya no vivo conforme a lo que desea mi mente o lo que desea mi corazón, y mi alma o mi cuerpo. Todo mi ser ahora está entregado ¿a quién? A Cristo. Por eso cuando yo les pregunto, hermanos, ¿qué sentimos nosotros al saber que somos parte de un proyecto eterno de nuestro Dios, hermanos? ¿Qué es lo que sentimos en realidad? Muchos, tristemente, hermanos, en muchos cristianos este pensamiento de nuestro Dios simple y sencillamente no les ha provocado nada. Nada. ¿Cómo se demuestra esto? ¿Cómo se demuestra esto? Se empieza demostrando, triste, lamentablemente, en su ausencia, en las cosas de Dios. Se empieza a manifestar, hermanos, en nuestra inconsistencia. Estamos y no estamos, estamos y no estamos. En nuestra inmadurez. Porque muchos cristianos, hermanos, no le dan la debida importancia, la debida atención a su salvación. El apóstol Pablo lo decía: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense de su salvación. ¿Por qué? Tuvo un alto costo. Tu salvación tuvo un alto costo. Altísimo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué cree que nuestro Dios, hermano, se aira, entra en cólera cuando dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios? El que viola la ley por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Mía es la venganza, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pisotear la sangre y tenerla por inmunda. La sangre en la cual fuimos limpiados, fuimos santificados, fuimos lavados. Esa sangre preciosa, pura y limpia, la cual se derramó por ti, por mí, para dar el pago. No podemos, hermanos, no debemos menospreciar las cosas de nuestro Dios de esa manera. Tristemente, hermanos, no hemos aprendido a temer a Dios. Tristemente nos estamos dejando ganar más por el mundo. Y estamos, hermanos, abandonando al Señor. Tal y como les estaba pasando a muchos de nuestros hermanos en la fe, hermanos en Éfeso, que tristemente muchos de ellos estaban descuidando su vida espiritual. Efesios 4, versículo 14, miren lo que dice el Señor. Efesios capítulo 4, y en el versículo 14, dice: para que ya no sean niños fluctuantes, para que ya no seas. ¿Qué implicaba? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, es decir, todo cuidado, todo temor, se entregaron a la lascivia,
Es decir, esa palabra lascivia, aselgeia en el griego, aselgeia implica un desenfreno total. Un desenfreno total. Okay. A la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, todo tipo de pecado. Y estamos hablando de cristianos, mi hermana. Estamos hablando de cristianos. ¿Y usted cree que estas palabras que está expresando el Espíritu Santo, hermanos, son de gozo, de alegría, de entusiasmo? La iglesia de Cristo, hermanos, siempre tiene que ser la corona de gloria de nuestro Dios. Amén, por supuesto que sí. Pero la congregación, hermanos, de esta iglesia, lejos de ser la corona de gloria, hermanos, ¿qué es lo que estarían haciendo? ¿Qué es lo que estarían diciendo? Un metate de inmundicia. ¿Para qué se hicieron los ¿cómo se le llaman? Los petates o pedazos de alfombra que se ponen en el piso? Tapetes también. Hay otro nombre, ¿no? Que le dice. Bueno, ok. Esa es la idea, ¿no? Y usted pone eso para que cuando uno llega, le sacudo los pies y entra. ¿Qué dejó ahí? La suciedad. Cuando el Señor le habló a Moisés y le dijo: quítate el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas, el lugar donde estás, santo es. Para que uno pueda presentarse ante nuestro Dios, hermanos, uno tiene que desprenderse de la inmundicia, del pecado. Eso es, ciertamente, hermanos, si usted mira en Hechos capítulo 19 y el trasfondo histórico no solamente de la iglesia, sino de la comunidad, y qué era lo que hacían, hermanos. Venía platicando precisamente con mi esposa de que yo no creía en los espíritus malos, que se le apareció allá, que se le apareció acá. Hombre, son cuentos, son mitos, son historias, ¿no? Hasta que me sacaron un sustote acá en la Samuel. Me tocaron el estómago, me hicieron cosquillas por fuerte. Y en la torre, pues sí existen. ¿Qué? Cambió de parecer. Okay. Y es que, pues no sé qué haya pasado ahí, no sé. El hermano Moreno, ¿cómo fue que no me advirtió estas cosas? ¿Verdad? Pero bueno, el punto es de que también a veces cuando la gente se pone a jugar con la cuija o con otras cositas, que aparatitos que ustedes dan así, que dime si estás aquí, si no, y que que el otro, cómo te llamas, y uno rompe la línea precisamente a lo sobrenatural, hermanos, y empieza a tener contacto con los espíritus endemoniados. ¿Eres tú, Miguelito? Y tú, sí, pues claro. Te va a decir que sí, aunque no lo es. No, mi Miguelito ya está allá en el Hades, ¿verdad? Pero se está haciendo pasar por las personas con las que usted, por eso cuando algunas personas que invocan a los muertos, que quiero hablar con mi esposo, pues, o como puede ser una farsante la persona que está ahí, como de repente puede salir, pero porque precisamente tiene contacto con el ocultismo. ¿Okay? Muchos de nuestros hermanos de la iglesia de Cristo en Éfeso, hermanos, eran practicantes de la magia. Y acuérdense que esa palabra de la magia es periargos, parece que es la palabra griega. No es esa palabra. Hay otra palabra para magia, pero que se translitera, es decir, se mueve del griego al español, así como se oye, magia, magia. Pero esa ciencia se refiere precisamente a los trucos, al arte de los trucos de la magia. Cómo te desaparecen una moneda y cómo te la aparecen, son trucos, ¿ok? Pero la magia de la cual está hablando en Hechos capítulo 19, hermanos, periargos, literalmente significa un trabajo alrededor. Y de eso ya se está hablando en cuanto a la brujería, la hechicería. Y es una ciencia, hermanos. Es una ciencia, es decir, es un conocimiento que se adquiere. Por eso muchos de los cristianos de Éfeso, al convertirse, dice que tiraron todos sus libros en los cuales ellos eran documentados y preparados para ejercer la magia. El mal existe.
Y hay gente que tiene eso y dime, y se ponen a platicar con ese espíritu. Y empiezan a socializar con ese espíritu y les mueve cosas. Ya vas a empezar otra vez. Ya estate quieto, ya estate quieta. Empiezan a intercambiar, a comunicarse con esas entidades que terminan dejándoles entrar en su vida y después ya quedan todos descerebrados. Okay. Es triste. Por eso les decía, hermanos, que a veces la maldad del hombre, a veces como que no tiene límite. Muchos de nuestros hermanos en la fe, hermanos, dejaron eso. Pero de repente se estaban volviendo atrás, se estaban descuidando su vida espiritual, que estaban volviendo nuevamente al pecado, y muchos de ellos se estaban dejando arrastrar de nuevo a una vida de intransigencia, es decir, de tolerancia demasiado en cuanto al pecado mismo. Okay. Por eso, si nosotros como iglesia del Señor deseamos en realidad, si usted y yo como iglesia de Cristo deseamos cumplir fielmente con el propósito eterno de Dios y así honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, ¿qué debemos hacer? Precisamente cuando el apóstol Pablo decía precisamente allí en Efeso, yo pues preso en el Señor, ¿ok? Ciertamente cuando esta carta se escribió, hermanos, que se dice que fue escrita aproximadamente entre el año 60 hasta el año 67, déjeme ver, sí, más o menos escrita entre el año 60 en adelante. Okay. Y Pablo, hermanos, cuando dice que estaba preso, se considera que fue una de las últimas cartas del apóstol Pablo. Ahora, cuando dice preso en el Señor, no era porque el apóstol Pablo andaba delinquiendo, que andaba transgrediendo la ley, que andaba haciendo el mal, nada de eso. Recordemos que el apóstol Pablo, hermanos, apeló al César. Okay. Allá en Hechos capítulo 26, cuando fue confrontado por los judíos que atentaban contra su vida y todo, él apeló al César. Apelar al César es exigir un derecho como romano de llevar tu causa, tu problema, ante la misma presencia del emperador. Quiero que el emperador, la suprema autoridad, conozca mi caso, me juzgue, sea juzgado por él. Y es por eso que el apóstol Pablo se tomó preso, hermanos, y empezó su camino a Roma. Por eso estaba preso él. Y esto es lo bonito, ¿no? Estaba preso él, pero no estaba presa la palabra, hermanos. Él desde la cárcel, hermanos, escribió cartas a los hermanos de Éfeso, a los hermanos de Colosa, a los hermanos de la Odisea. Él estaba preso físicamente, pero la palabra no. Por eso él dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, les suplico que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra andéis, literalmente caminar alrededor, hermanos, implica saber comportarse, saber conducirse. Condúzcanse, compórtense como es digno del Señor, como es digno del Evangelio. Vivan conforme a la palabra de nuestro Dios dignamente. Esa palabra, hermanos, como es digno, axios, implica el hecho, hermanos, de siempre procurar estar siempre bajo la aprobación, bajo la gracia de nuestro Dios. Como es digno de la vocación. Usted sabe, cuando a veces a uno le preguntan, oye, ¿qué vocación tienes? ¿Qué te gustaría hacer en tu vida? Oh, a mí me gustaría ser doctor. Yo siento como que puedo ser de gran utilidad en cuanto a esto, o ser ingeniero, o ser arquitecto. Una profesión a veces se refiere a un llamado de vocación. Pero también nosotros, si vinimos al cristianismo es porque fuimos motivados, fuimos alentados, fuimos persuadidos, convencidos a venir a los pies del Señor. Y el método, la forma para ser persuadidos, convencidos fue a través de la predicación del Evangelio, conforme fuisteis llamados. Dios nos llamó, hermanos, para un propósito eterno de nuestro Dios maravilloso. De eso vamos a introducirnos
Dios mediante el próximo domingo, si Dios nos concede la vida y la salud.